Hemos llegado al libro de las Lamentaciones y es un libro a tener en cuenta, muy curioso por cierto, si hablamos de esos elementos que nos causan curiosidad. En primer lugar porque, aunque no se conoce a ciencia cierta su autor, muchos estudiosos creen que realmente pudo haber sido Jeremías. Hay varios elementos ahí que destacan que podría haber sido Jeremías, aunque algunos han dicho que este fue un canto en honor a Josías, cuando él falleció. Otros han dicho que en realidad refleja más la caída de Jerusalén, que se daría algunos años después de la muerte de este rey, que fue uno de los mejores reyes de Judá. Es un libro lindísimo, con muchas cosas que enseñarnos. Son 5 poemas y estos poemas tienen una temática. En esta temática se nos confronta con nuestros pecados y aunque vamos a hablar un poco de los castigos de Dios, vamos a darnos cuenta en realidad que al hablar de los castigos de Dios no podemos nunca dejar de hablar de las misericordias de Dios. Así que listos para poder estudiar junto conmigo 7 lecciones del libro de las Lamentaciones. Espero que estas lecciones nos puedan ayudar en nuestro crecimiento espiritual, porque la primera lección que quiero destacar es que Dios no es un amuleto de buena suerte. ¿Por qué lo digo de esta manera? Escucha lo que dice el versículo 10 del capítulo 1. Aquí el autor, que yo diría que es Jeremías, se personifica como la ciudad de Jerusalén y dice: extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las gentes, acerca de las cuales mandaste que no entraran en tu congregación. Lo que está destacando el autor es que hubo una profanación. Gente que no debía entrar al santuario finalmente entró en el santuario. Y pareciera como que si Dios no hizo nada, incluso hasta lo permitió, dejó que sucediera. ¿Por qué? Bueno, esto lo podemos ver en el contexto del propio mensaje del libro de Jeremías, un mensaje que ya estudiábamos anteriormente. Y tiene que ver con el hecho de que en el tiempo de Jeremías, muchas personas creían que por tener el templo de Dios, con eso ya estaban seguros. Lo que importaba era tener ese lugar. Si tenían ese lugar santo, entonces quería decir que estaban protegidos, como si Dios fuera un amuleto. Y Dios dice: no, no funcionan así las cosas. No es porque ustedes tienen un templo que yo simplemente voy a estar obligado a protegerlos. Y por eso ahí el autor dice: dejaste que entraran. La mano del enemigo estuvo sobre la ciudad y gente que no debió haber entrado entró al santuario, que esto es lo que más le duele al autor. Claro, entró al santuario porque no podían o no tenían una relación con Dios y no podían esperar. No podían esperar que Dios obrara en su favor si ellos no tenían una relación con Él. Eso es algo terrible que debemos cuidar en nuestra mente. No debemos convertir a Dios en un amuleto, que simplemente porque yo diga: ah, bueno, hoy fui a la iglesia, o bueno, hoy hice esto para Dios, o este día lo que hice fue leer la Biblia, entonces me tiene que ir súper bien. Si nuestro corazón no está en las manos de Dios, hay que tener cuidado. La segunda lección que extraigo de este libro es que en medio de tu tribulación, sigue buscando a Dios. Ve lo que dice el verso 20 del capítulo 1. Mira, dice el autor, de nuevo personificando a la ciudad de Jerusalén. Mira, Jehová, que estoy atribulada, que mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me he rebelado en gran manera. Por fuera hace estragos la espada, por dentro se enseñorea la muerte. Pero nota el elemento, sí es cierto, aquí hay una queja y hay dolor, hay angustia en el corazón. Incluso hay confesión, reconocimiento, porque dice: me he rebelado en gran manera. Pero también hay confianza, porque aquí está hablándole a Dios. Mira, Jehová. Mira que esto es interesante, porque esto implica la confianza del autor de que puede llevar su carga a Dios, incluso sus rebeliones. Y esto es algo que podríamos hacer nosotros. Tal vez estamos pasando por una situación triste.
podemos hacer este reconocimiento de que Dios está allí para nosotros y que si confiamos en Él, si estamos dispuestos a llevarle nuestras cargas y confesarle nuestros pecados, Dios tendrá misericordia. Ahora, nada en este universo sucede por casualidad. Y eso es mi tercera lección que extraigo de este libro. La disciplina de Dios sigue un plan. Claro que sí, la disciplina de Dios sigue un plan. En el capítulo 2, verso 17 dice así: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra ordenada por él desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, hizo que el enemigo se alegrara sobre ti y exaltó el poder de tus adversarios. Tal vez esta lección es un poquito difícil de digerir. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar que si yo voy a la iglesia, si yo hago cosas buenas, si yo trato de ser un buen vecino, un buen ciudadano, entonces la vida está obligada a darme cosas buenas. Hasta le llamamos karma, pero cuidado, eso no es un concepto bíblico. El karma no tiene nada que ver con cristianismo. Sin embargo, le llamamos así porque pensamos que las cosas buenas que nos suceden son el resultado de las cosas buenas que hacemos. Y pensamos automáticamente entonces que el mal es simplemente un asunto fortuito, que se da porque hice cosas malas, entonces voy a pagar esas cosas malas. Pero hay cosas más graves, hay cosas más de fondo. Y aquí se nos ve a Dios, o se nos muestra a Dios, tratando de mostrarnos que Él está al control de todo. ¿Cuándo fue que Dios dijo que Israel y Judá, en este caso Judá particularmente, iban a ser disciplinados a causa de sus pecados? Solo hay que ir al libro de Deuteronomio. En Deuteronomio Moisés les dijo: si ustedes se alejan de Dios, entonces vendrá el castigo. Vendrá el castigo, esa es la causa natural. Pero eso ya está contemplado por Dios y Dios puede usar eso mismo para salvación. Así que la disciplina de Dios lleva un plan y el plan es finalmente redimir, que nos volvamos a Él, que estemos dispuestos a reconocerlo a Él como el Señor de nuestra vida. Ahora, la cuarta lección es la siguiente. Recuerda que las misericordias de Dios son para siempre. Cuando vamos a Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23, leemos lo siguiente: que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El autor, en la porción más larga de su libro, porque el capítulo 3 es la porción más larga, nos presenta este tema que es alentador. Sí, es verdad, Jerusalén está sitiada. Jerusalén ha caído, de hecho, aquí ya ha caído. Hay muerte, hay problemas, hay dolor, hay angustia, no hay esperanza. Al parecer, humanamente hablando, no hay esperanza. Pero luego el autor dice: ¿saben qué? Todavía estamos vivos porque la misericordia de Dios no ha dejado de ser. Todavía tenemos una oportunidad porque la misericordia de Dios no ha dejado de ser. A veces nosotros pensamos, por cómo nos ha ido en la vida, de mí Dios se abandonó, se desentendió. Dios me abandonó y no se acuerda de mí. Ya he visto comentarios como este. Ya los he oído también. Pero déjame decirte una cosa. Dios es infinito en misericordia y su fidelidad es para siempre. Tal vez todo lo que necesitamos es rendirle nuestro corazón, estar dispuestos a aceptar que si no fuera por Él, quién sabe dónde estaríamos hoy, y estar dispuestos a permitirle a partir de hoy que Él nos guíe, aun cuando el camino sea difícil. Eso me lleva a la quinta lección. La quinta lección es uno de los varios buenos que aparecen acá. Hay tres buenos bien seguidos, pero quiero destacar uno. Bueno
es buscar la presencia de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 25, dice así, 25 y 26. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar y confiar. Ya que las misericordias de Dios son para siempre, podemos esperar y confiar. Y es bueno esperar, pero también es bueno buscar al Señor, porque ahí dice el alma que lo busca. También es bueno eso. Es decir, aquí el autor nos está desafiando a que en medio de la tribulación, acabamos de estar viendo varios pasajes en los que se está quejando el autor y dice, el enemigo entró, llegaron hasta el santuario, estoy atribulado porque me rebelé en gran manera. Pero luego el autor va a decir, pero ¿saben qué? Lo mejor que podemos hacer es seguir buscando a Dios, porque Él está al control. Esta disciplina que estamos enfrentando ahora no está fuera de su control. Él está al control y obrará lo mejor para nuestra salvación. Así que espera en el Señor, confía en Él, porque eso es bueno. La otra lección que vamos a destacar es que es bueno ser responsable desde jóvenes. Este texto lo aprendí cuando era apenas un chico de 11 años y lo aprendí con alguien que yo considero un mentor que me ayudó muchísimo en mi formación como hijo de Dios y trabajando para la iglesia. Fui nombrado en un cargo en la iglesia a los 11 años, en varios cargos, pero entre uno de ellos tenía que llegar temprano a la iglesia, a la escuela sabática, y este hermano, un anciano de iglesia de mucha trayectoria, el hermano Morán, él me dijo la primera vez que me vio ahí en la mañana, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Lamentaciones 3:27. Cada sábado me repetía ese texto y me lo aprendí de memoria sin haberlo leído en la Biblia. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y eso fue una gran lección para mí, porque eso implica que desde jóvenes tenemos que aprender a ser responsables de nuestra propia vida, responsables de nuestra relación con Dios. Tu relación con Dios no puede depender del pastor, no puede depender del anciano de iglesia, no puede depender de tu familia, incluso tus padres, tus hermanos. Tiene que depender de ti, en el sentido de que tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que esperar en Dios, tú tienes que caminar con Dios. Por eso creo que el autor, guiado por el Espíritu Santo, nos llama a la reflexión y dice, desde joven aprende a ser responsable delante de Dios. Es una lección que he atesorado por mucho tiempo. Y la última lección que encuentro en este maravilloso libro es que la permanencia de Dios garantiza nuestra permanencia. ¿Qué significa eso? Nota que cuando lees el libro de Lamentaciones, aunque encontramos los textos que ya destacamos sobre las misericordias de Dios y la salvación de Dios, que es bueno esperar en Dios, el tono general es bastante sombrío. Sinceramente, cuando uno lee el pasaje, todos los 5 cantos de Lamentaciones, uno tiende a sentirse un poco abrumado. Pero en el capítulo 5, en el verso 19, dice así, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y esto es una nota de triunfo con la que está terminando el pasaje. No es el último texto, pero el texto está terminando con una nota de triunfo. Dios permanece. Y si Dios permanece, aquellos que se aferran a Dios, aquellos que esperan en Dios, van a permanecer. Esa es la gran garantía del Hijo de Dios. No sus fuerzas, no sus capacidades humanas, no su gran devoción, no sus grandes intentos de hacer cosas buenas. Lo único que hace que tú y yo permanezcamos es que Dios permanece. Dios está en su trono, permanece para siempre, y porque Él permanece, tú y yo podemos permanecer. ¿Qué te parece eso? Me gustaría que tú hoy le digas al Señor, yo quiero permanecer en ti. Esto de
La permanencia va a ser una palabra clave allá en San Juan capítulo 15. Pero hoy yo quiero que tú lo recuerdes. Sí, la vida es tremenda. En este momento podríamos estar cantando los mismos lamentos que Jeremías. Y sería duro, ¿no? Y es duro, porque sufrimos, tenemos que enfrentar el dolor, la enfermedad, la muerte, pero Dios permanece. Su misericordia es para siempre. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Solo deja que tu corazón se abra a las bendiciones de la presencia de Dios. Gracias por acompañarme en este video. Espero que Dios te bendiga muchísimo y que al estudiar más la palabra, tú puedas extraer más lecciones. Si este video te gustó, dale un like, compártelo con todos tus amigos y comenta, porque tus comentarios y tus reacciones nos ayudan a crecer y a llegar a más personas. Hasta la próxima.